Estás conversando con con un inmigrante tan inmigrante como los que llegaron a Lima desde las alturas andinas. El papel de un periodista, por lo menos un periodista como yo, no es liderar a las masas, no es desafiar a los malos, no es encabezar las marchas de los buenos, es darle algo de leer, algo de pensar, nunca mucho, a las personas que se interesan en acercarse. Es muy importante tener una relación específica, profesional, vamos a llamarlo, con la oscuridad de los tiempos. Porque si no, uno va a ser arrastrado por ellos una y otra vez. Yo miro la universidad y la docencia universitaria desde la literatura, desde las letras, que es una actividad pues que primero no es rentable y por lo tanto la densidad de vocación, de pasión que hay entre el alumnado para esto es enorme. Encuentros Muleros recibe esta mañana a Mirko Laura. Mirko, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Buenos días. Hay un montón de maneras de abordar una conversación contigo. Te confieso que tengo demasiadas anotadas. Así que voy a hacer una pequeña trampa y voy a leer el fragmento de entrada de Sobrevivir 8 estrofas de comentario a las palabras del Buda. Y te leo. La realidad entera está en llamas y no puedes mejorarla como frase. En los límites de la pérdida, la realidad completa se aglomera en un hacinamiento volátil. Lo tuyo y lo de otros se consumen reclinadas contra la retina, puestos sobre la lisa palma de tu mano. Solo el amor es la cosa grave, la gravedad, la gravitación universal del mundo, que con peso igual se queman Isaac Newton y una manzana. Nadie se baña 2 veces en el mismo río y tampoco puedes mejorarlo como frase. Mi curiosidad principal contigo, Mirko, transita por ese ir desde una poesía fuertemente intimista hasta una columna del periódico, pasando en el medio por Moja Azul, pasando por la experiencia de Hueso Húmero. Tienes toda una trayectoria, no solo escribiendo columnas de diarios, principalmente haciendo literatura, enseñando literatura. Si tuvieras que contarnos en una frase cómo transitas por todos estos espacios, ¿qué frase usarías? Mientras te escuchaba pensaba todos estos espacios de qué dependen, qué son. Bueno, dependen de dónde te tiras la frase, ¿no es cierto? Si se la vas a robar a un gran filósofo, a un poeta, o si se la vas a robar a un político, si se la vas a robar a un autor. Dicho de otras palabras, esa variedad de mis actividades que te da curiosidad, en el fondo, en el fondo es una sola. Y depende de la necesidad en ese momento. Yo diría que hay tipos de poesía que reflejan el momento en que hay una necesidad de pensar. Entonces sales a buscar. Y hay tipos de actividades que reflejan la necesidad de hacer activismo. Y entonces hablas con Abelardo Kendo y le propones fundar una editorial o fundar una revista. Dicho de otra manera, son necesidades. Son necesidades. Yo antes pensaba en fases muchísimo más marxistas que la actual, que ya no le queda casi nada a la pobre. Yo pensaba que en realidad todo iba a confluir sobre lo mismo y que toda esa variedad era una sola cosa. No es una sola cosa. Uno se mueve a través del tiempo uh, con diversas necesidades según lo que he llamado el momento. Y esa es mi respuesta, muy por debajo del nivel de tu pregunta. Mi respuesta es, tiene que ver
con las necesidades del momento. Por eso he hecho tantas cosas, porque las necesitaba. Tus necesidades han transitado por escenas como algo que es más que curiosidad por la pintura peruana, has transitado por la artesanía y en estos dos libros encuentro un común estético, ¿no? Una manera de abordar el arte, su relación con el entorno. Pero ¿sabes qué siento mucho, Mirko? La presencia de la palabra en eso que resumes, me encanta el resumen, te lo confieso, como diversas necesidades en diversos momentos. Todos han atravesado la palabra. Y Hueso Húmero, por ejemplo, es como que creo que una de las expresiones más bonitas, pensando en nuestras expresiones, las limeñas, de un momento en el que algo así como formar una revista, aglomerar personas que escriban, escribir con ellas, representaba también una síntesis de hacer un colectivo. O sea, de varias maneras, tu producción, tengo que decir que es difícil de abarcar por lo extensa, pero transita o parte de un momento en el que pensar, escribir, encuadrarse en un marco teórico de referencia, criticarlo, tienes todo un desarrollo sobre lo que era el marxismo y la escuela de Frankfurt, mezclado con tus reflexiones sobre la estética, importaban. Has enseñado en una universidad literatura y estás parado en un diario mirando la realidad. ¿Cuán importante es la palabra en este proceso tuyo de ir resolviendo necesidades por espacios? Sí, bueno, es decisiva. Es decisiva. Tienes que entender, estás conversando con un inmigrante, tan inmigrante como los que llegaron a Lima desde las alturas andinas a partir de los años 40. Este señor es el hijo de un papá y una mamá que llegaron a Lima sin hablar el castellano, no, sin recursos duraderos, digamos, con un padre que muy pronto estuvo trabajando, cargando bultos en el aeropuerto de la Corpac, ¿no? Y donde en realidad la palabra y el idioma era todo. Tú no puedes cargar un bulto hasta que no aprendas alguito de castellano. No, tú no puedes ir al mercado hasta que no aprendas algo de castellano. Y entonces, para este niño de una casa donde se hablaba alemán y checo, la palabra era decisiva, era muy importante aprenderla. Y entonces, para no hacer esa historia larga, este es un niño que aprende a leer y a escribir por su cuenta, digamos, por su desesperación, a los 3 años. Y desde entonces, todo lo que ha hecho ha estado totalmente vinculado a la palabra. Mi padre se molestaba cuando me escuchaba hablar y él no sabía todavía mucho castellano, pero tenía oído y me decía con su acento checo, me decía, ¿por qué estás hablando como delincuente? Y yo le decía, no, papá, así se habla en la calle. Pero mi padre entendía que yo estaba recogiendo de la calle algo más que el idioma de Cervantes, ¿no es cierto? Ya mi primer lenguaje era la forma de vincularme, era una identidad. Entonces, por eso es esta preocupación constante, porque mi relación con el lenguaje, en las letras, en fin, con el lenguaje visual, con todo el lenguaje, alivia la carga interna de ser un inmigrante, alivia la carga interna de los abismos de la marginalidad posible. No, me permite tender la mano a otros peruanos como yo que se encuentran en la misma situación. Entonces sí, es una actividad, vamos a ponerlo así, a tiempo completo. Creo que era para Front, para quien el arte era
básicamente la solución de un problema de ansiedad. Pero en esta forma en que lo acabas de contar, esa ansiedad se convierte incluso en relacional, ¿verdad? Porque terminas diciendo, es mi propia forma de abordar a personas que como yo, lo voy a decir de otra manera, necesitan resolver una cuestión sobre identidad y entonces les estás invitando a resolverlas a partir de la conquista de ese campo lleno de sentido que es la palabra. Ahí es donde encuentro una especie de quiebra, no en ti, sino en el entorno, ¿no? Porque tú te formaste de joven durante el doctorado, en tus primeros años de docencia, en una sociedad que hablaba por lo menos para discutir. Te formaste en un espacio universitario que discutía si el marxismo, el neomarxismo, la escuela de Frankfurt o el liberalismo, y desembocas en este momento de tu producción, en este momento en el que, digamos, la imagen más visible tuya es la de tu posición en el diario La República, como columnista, como conductor de espacios de reflexión, en una sociedad que no está hablando y que está haciendo todo lo posible por destruir la palabra como vínculo de identidad. ¿Qué impresión te da ese cambiar de un mundo a casi diría un otro mundo construido en coordenadas tan distintas? Bueno, yo te diría, lo que me permite entender ese mundo y vivir en él es que no es nuevo para mí. Yo ya he estado ahí de cierta manera. No nos olvidemos que entre el golpe de Odría de 1948, si recuerdo bien, ¿no? Y, y la recuperación de la democracia en 1963, hay ahí 6 o 7 años sumamente negros y oscuros. Tú me vas a decir durante los cuales yo he sido un niño. No importa. Yo he sido un niño en esos tiempos oscuros. Yo sí tengo el recuerdo de un Perú muy parecido a aquel al cual estamos entrando, ¿no? Y entonces lo único que me queda es remar en medio de eso y entender que, aunque a veces nos guste, el papel de un periodista, por lo menos un periodista como yo, no es liderar a las masas, no es desafiar a los malos, no es encabezar las marchas de los buenos, es darle algo de leer, algo de pensar, nunca mucho, a las personas que se interesan en acercarse. Nunca me voy a olvidar conversando con Aníbal Quijano, de quien fui sumamente amigo en la vida desde los 11 años hasta su fallecimiento en el Almenara, y estábamos comentando la caída del muro de Berlín que había ocurrido una semana antes. Y Quijano me dijo, esto que acaba de suceder abre una etapa oscura de las libertades, de la palabra, de, de las ideas, etcétera, en el mundo por unos 100 años por lo menos. Obviamente no era un lamento por la Unión Soviética, porque Quijano era insospechable, ¿no es cierto?, de moscovita, ni mucho menos. Incluso algunos sospechaban que podía ser trotskista, que tampoco lo fue. Quiero decir, hay épocas en las cuales es muy importante saber por dónde está uno Pero caminando. perdóname, pero tal vez, Mirko, sean épocas en las que es muy importante conservar una suerte de pasamanos o línea de vida para no perderse por donde uno está caminando, ¿no crees? Bueno, yo puedo firmar lo que has dicho perfectamente, pero tendría que ponerle al costado, uno no debe engañarse respecto de dónde se encuentra. No estamos en un momento
en un momento antipático de un proceso democrático largo. No, en absoluto. Yo creo que estamos en un momento negro, en un momento duro para la gente, en un momento duro para las ideas, los valores, los principios y todo, eh, gobernados por rateros, ¿no es cierto? Rodeados de asesinos en todas las esquinas, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante para un periodista no engañarse en ese sentido. No decir que estamos en las vísperas de la llegada de los fascistas y los nazis en el año 30 sería quizá una exageración, ¿no es cierto? A pesar de que el fascismo italiano ha marchado ordenadísimo y muy bien vestido la semana pasada, ¿no? Creo que sería una exageración, pero sería una locura no darse cuenta que ya estamos empezando a bordear eso y que los tiempos oscuros no solo no están llegando, para muchas personas ya están aquí. Una vez que se asentó este gobierno, más o menos, la conversación sobre ollas comunes ha desaparecido de este país. Y tienes la impresión que, voy a usar tu frase, los tiempos oscuros nos imponen ciertas invisibilidades, ciertas cosas que si nos descuidamos podemos perder de nuestro radio de percepción, que podemos dejar pasar como si no existieran. Bueno, bueno, esa es la lección de Bertolt Brecht. La frase, como comencé esta conversación contigo de que yo vivo tirándome frases de uno y del otro, esta vez le tocó a la billetera literaria de Bertolt Brecht, en que dice en su poema, en verdad son estos los tiempos oscuros. En verdad son estos los tiempos donde una frente despejada se confunde con la maldad. Y efectivamente, pues es muy importante tener una relación específica, profesional, vamos a llamarlo, con la oscuridad de los tiempos. Porque si no, uno va a ser arrastrado por ellos. Una y otra vez. Una y otra vez. Ahí hay un llamado fuerte a mantener los ojos abiertos y no perder la visión crítica, clara del entorno. Pero cuando comenzamos esta conversación, estábamos en la función de la palabra para ese niño pequeño que tenía que insertarse en un entorno poblado de otras identidades y que encuentra incluso una identidad callejera que le permite interactuar. En esa palabra rescate, ese español que construyes como puente para el entorno desde niño, siempre hay una otredad. En una cosa como hacer una revista, estoy pensando en Hueso Húmero, que es una cosa como te puedes imaginar, coincidió con mis años de estudiante y, digamos, de alguna manera está en alguno de mis estantes, aunque sea en el mental, pero ahí está la colección entera, ¿no? Pero en hacer una revista, por ejemplo, hay también encontrar un colectivo. La palabra tiene alguien al frente. ¿Cómo hacer, Mirko, las dos cosas a la vez? Mantener los ojos muy abiertos para no perder la crueldad del entorno y, sin embargo, mantener este refugio en la palabra para encontrar nuestra identidad y nuestra relación con un otro al frente, en una relación constructiva, aunque sea casi de gueto, casi pequeña, casi encerrada, casi de resistencia, me gustaría decir. Bueno, eso se necesita, eso se busca. Abelardo Oquendo y yo, que hicimos la revista en su primera etapa, hoy la hacemos Mario Montalvetti y yo, siempre coincidimos que era una tarea amistosa, que Hueso Húmero tenía sentido porque un grupo de amigos la hacía. Comenzó con 4 amigos, Eduardo Mazzini, Carlos Belochaga, Abelardo Kendo y yo, y después se amplió a las amistades literarias de las diversas participantes, ahí están los comités editoriales, y siempre ha tenido que ver con gente que se junta, que se reúne, que ofrece, que pide, que dice. Claro que sí, una revista cultural como Hueso Húmero es pues es el Mercedes-Benz de la palabra, ¿no es cierto?
es hermoso por afuera, tiene una bella carátula, ¿no? Está acolchado adentro con una serie ¿no? de cueros y de telas formidables, y eso se tiene que hacer entre muchísimas personas. Y digo muchísimas. Claro, y eso forma un colectivo como una banda de música o un club de teatro, forman también un colectivo, ¿no? Ahora, y, y hay otra dimensión que es la última que quiero repasar contigo en esto que te voy a confesar, imagino como una primera conversación de otras muchas que habrá que tener en el tiempo, pero está tu espacio en la universidad. ¿Cómo, cómo verías tú, haciendo una retrospectiva, la posición, la condición, el asumir el papel de estudiante de nuestros jóvenes? Estoy pensando en los tiempos de tus primeras enseñanzas, cuando la universidad se dividía en el patio políticamente y en las clases políticamente, y los estudiantes llegábamos todos con el manual de referencia bajo el brazo, sea cual sea el curso al que entrábamos, y una universidad que en los últimos 20 años, 30 creería yo, se ha dedicado a ofrecer recetas cortas para titulaciones cortas de impacto corto. ¿Cómo ves la posición de los jóvenes en la universidad? Mira, mi mirador para mirar eso es privilegiado, porque yo miro la universidad y la docencia universitaria desde la literatura, desde las letras, que es una actividad pues que primero no es rentable y por lo tanto la densidad de vocación, de pasión que hay entre el alumnado para esto es enorme. Mi única experiencia de enseñanza ha sido obviamente de literatura. No, miento, he enseñado periodismo y política en la San Martín. Pero la única real ha sido, para mí, ha sido en la Universidad de San Marcos, donde enseñaba cursos como Martín Adán, la polémica del indigenismo, vanguardismo peruano, cosas de ese tipo, que debo decir eran cursos que no por el profesor, sino por los temas que estaban muy bien escogidos y que eran mis especialidades, era mi tesis de bachillerato en la Católica, era mi maestría de San Marcos, etcétera, fascinaban a los fascinaban. Y eran alumnos realmente excelentes. Yo ya acababa de pasar los 50 y tantos años y este reencuentro con la juventud y con una juventud tan peruana, vamos a ponerlo, fue formidable. Yo tenía alumnos que se subían al bus a viajar 5 horas por el país para estar los jueves en las clases de su maestría de literatura, ¿no? Tenía alumnos que en su mayoría se han dedicado después a la enseñanza o a las letras o algo, y que han sido, yo diría que sin excepción, grandes amigos, grandes amigas y amigos. Y entonces esa es mi experiencia. Mi experiencia es que con muy poca plata y con un profesor dedicado en serio a la cosa y unos alumnos absolutamente mosca, se podían hacer maravillas. Voy a intercalar mi curso, lo hago porque además me encantaría dictarlo de nuevo si alguien me pagara, mi curso de Martín. Yo dicté en San Marcos un curso de 6 meses sobre Martín Adán, en el cual descubrí, y tú vas a darte cuenta que yo era la persona para descubrirlo en la primera clase, que estos alumnos tenían serios problemas con el castellano oligárquico de Rafael de la Fuente y Benavides, y que había ahí unos problemas reales. Y entonces rescaté la vieja fórmula del Colegio Franco Peruano
para el aprendizaje del francés y su literatura, y le pedí a los alumnos, que serían en ese momento unos, vamos a decir, 15, no más, que por favor para la próxima clase me traigan un memorizado, un fragmento de este poema que vamos a estudiar en la próxima clase. No tiene que ser mucho, si solo les da la memoria para 4 líneas, bien. Si les da para 8 o 14, mejor todavía. Y antes de empezar la clase, todos van a desfilar y van a recitar. El comienzo fue muy traumático, evidentemente. Algunos eran sutilmente motosos y otros francamente motosos. Para hacer la historia corta, para el final del curso, todos sabían la prosodia de su Martín Adán perfectamente, estaban dedicadísimos, lo recitaban y habían aprendido a memorizar poesía, algo que no se usa mucho. Entonces, si tú me preguntas, mi experiencia con la docencia es esa, la literatura, la Universidad San Marquina. Los alumnos más jóvenes que yo, que ahora lo son casi todos, supongo. Esa es mi experiencia. Te agradezco la pregunta. Es curioso porque la idea iba en esa dirección, ¿no? La universidad pública, por la que normalmente los gobiernos en el Perú, por lo menos desde el 80, se han preocupado tan poco. La literatura, que creo que está en la lista de las humanidades, que por sí mismas no hacen una carrera de corto alcance como la que ofrecen ahora las facultades de administración de negocios o marketing. Un espacio entonces construido con el esfuerzo de la vocación y las ganas de los alumnos. Es como volver a ser, Mirko, permíteme decirlo, la matemática del espacio de rescate, del espacio de encuentro en medio de la adversidad, ¿no? Sí, sí, yo diría que sí. ¿Cuántos de esos estudiantes son prófugos del derecho, de la administración y de otras actividades que su familia les exigen? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Ahí sí las palabras resistencia y lucha son importantísimas. Son importantísimas. Y en eso la literatura como ciencia inexacta ha dado muchísimo de sí en los últimos 100 años. Claro que sí. Parecía que se iba a terminar y no. Es un recorrido por una primera aproximación a una versión de Mirko Lauer sobre la que queremos regresar desde aquí en Encuentros Muleros. Mirko, gracias por esto que voy a llamar nuestro primer round, pero Muy déjame tomar nota que habrá otros asaltos, ¿eh? bueno. Los espero. Muchísimas gracias por interesarse de todas maneras y a ti, César, de todas maneras.